Muy buenas tardes, nos encontramos acá con el señor Wilson Santamaría, ex viceministro de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes, señor Wilson. Estamos haciendo una entrevista. Quisiera realizar una pregunta. ¿Fue decisión suya entrar a la carrera de Derecho o alguien le insistió a tomar esa carrera? No, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. En realidad en mi familia no hay abogados. Yo soy el primero, así que es una decisión propia y voluntaria de ingresar a la universidad. Yo en realidad estudio primero las facultades sociales, en sociología, y luego recién ingresado a Derecho, un par de años después. ¿Cuál fue la inspiración o esta determinación que le impulsó a que estudie estas carreras? Bueno, vivimos en otros tiempos, ¿no? Una profesión ya no es como que suficiente, digamos, para poder ser competitivo frente a las demás personas, por un lado. Por el otro, sociología es una carrera dedicada mucho a la investigación, al diseño de proyectos, y ahí te encuentras con muchos viajando, y con lo que más te encuentras cabalmente son con injusticias. Y creo que una de las motivaciones tiene que ver con eso, ¿no? En el área rural hemos visto muchas cosas que algún rato las hablaremos, y creo que eso ha motivado mucho a estudiar esta carrera. Perfecto. ¿Me podría comentar cuál es su fecha de nacimiento? Buen día, claro. Yo nací el 9 de septiembre del 81 aquí en La Paz. ¿Y qué se dedican o se dedicaban sus padres? Mi papá era militar y mi mamá ha sido ama de casa y ha trabajado mucho en ese rubro de la gastronomía. ¿Y usted tiene hijos? Sí, seis, dos varones, 4 mujeres. ¿Cuáles considera usted que son sus fortalezas? No sé verdaderamente mucho de virtudes, en realidad la gente que te conoce es la que valora o evalúa las virtudes que tienes, ¿no? De fortalezas, mis padres nos han enseñado mucho a trabajar, a ser perseverantes en la vida, y creo que eso nos ha permitido seguir avanzando estos años. ¿Qué cambios haría usted en la política? Bueno, eso es bien difícil, ¿no? Vivimos en un sistema bastante arraigado, en el que se habla mucho de una serie de conceptos que son bien difíciles de reestructurar. La política en Bolivia ha dado un giro el año 2006 cuando entró Evo Morales al gobierno, y obviamente eso ha recompuesto la correlación de fuerzas en Bolivia. La participación del movimiento campesino y de las organizaciones sociales ha cambiado el escenario de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es bueno, porque verdaderamente quienes no se sentían representados ese entonces, hoy seguramente lo están. Pero también eso ha degenerado un poco la administración del Estado y ha permitido el crecimiento de la corrupción a pasos agigantados, ¿no es cierto? Es bien difícil. Necesitamos, para cambiar la política en el país, necesitamos cambiar la justicia. Y para cambiar la justicia necesitamos cambiar la Constitución. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que sea a través del voto popular como se elijan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ni del Tribunal Constitucional, y menos del agroambiental, porque deberían ser personas idóneas, debería ser un proceso meritocrático de los mejores y las mejores profesionales hacerse cargo de esa instancia, ¿no? Lamentablemente el gobierno se impuso ese entonces, yo he sido parlamentario también, he sido diputado por La Paz, he sido jefe de la bancada opositora 2 años, y hemos dado dura batalla para aquello, pero al final lamentablemente se han impuesto los criterios y este es el resultado: una justicia tremendamente corrupta y una política muy benéfica. Claro. ¿Qué beneficios cree usted que tuvo en toda su trayectoria profesional? ¿Qué aportes dio hacia todo esto? Bueno, hemos intentado desde varios ámbitos hacer varias cosas, ¿no? Desde la universidad, yo soy dirigente universitario, hemos intentado cambiar un poco el modelo de administración en base a la autonomía, pero no ha sido muy fácil. En la vida profesional igual he trabajado para varios organismos en materia de derechos humanos, para Human Rights, igual que para Naciones Unidas. Intentas un poco dar aportes desde ahí, ¿no es cierto? Igual que en la Asamblea Legislativa, en la construcción normativa. Creo que todos a su modo intentan aportar por un grano para construir leyes que estén al servicio de la gente.
vacuna, como dijiste, que lamentablemente hace 15 años no era muy tratable en Bolivia y que me ha obligado a estar fuera un tiempo, ¿no? Para poder resolverlo, por lo menos de forma parcial. Es bien complicado verdaderamente tener una salud de calidad en este país y te ves obligado lamentablemente a tener que buscar por otros medios en la vía privada si quieres que se resuelva eso, ¿no? Ha sido una muy mala experiencia. No sé qué pasatiempos tiene, podría mencionar, ¿no? Cuando tengo tiempo, que es muy poco, me dedico a leer. Me gusta mucho leer y luego viajar. Comparto mucho tiempo con ellos viajando. Me gusta conocer los espacios turísticos que tiene no solo La Paz, sino también el país. ¿Puede mencionar cuál es la fuente? Yo creo que mis padres han trabajado mucho para tener lo que tenían. Creo que ellos nos han motivado a superarnos en la vida, ¿no? Cuando uno es padre, su motivación ya son los hijos. Y uno intenta superarse por ellos, e intenta darles un buen ejemplo y se vuelve tu motor y motivo en la vida. ¿Y cuál sería su plato preferido de acá de La Paz? No es un plato paseño verdaderamente, pero me gusta mucho el picante surtido. Un plato que lleva bastantes picantes de varias ciudades del país, pero me gusta mucho, es muy agradable. A ver, ¿qué es lo que más le atrae de la ciudad de La Paz? Bueno, el Illimani es una montaña que te captura cuando no tenemos nubes como ahora. Uno tiene una excelente vista y te permite mirar el pasado y construir el futuro, ¿no? Creo que La Paz como departamento tiene muchas cosas lindas. Puedes estar en un calor tropical como en Coroico y en las Yungas, o sumergirte en el altiplano, en el lago Titicaca, o ir a los valles. También tiene muchos valles este departamento. La Paz verdaderamente es una síntesis de la realidad nacional. Usted mencionó que le gusta viajar, ¿verdad? Quisiera saber, no sé, a qué lugar más o menos haya disfrutado bastante. Si algo he hecho el tiempo que he tenido libre es viajar con mis hijos. Ellos conocen todo el país. Recorrer todos los departamentos, unas 50 ciudades por lo menos. Siempre he tenido el criterio y la concepción de que hay que fomentar el turismo interno. Primero hay que conocer el país antes de visitar otros países. Y Bolivia verdaderamente es una majestuosidad, así que hemos viajado mucho. ¿Qué es lo que más le apasiona en su área de derecho? A ver. Bueno, yo estoy en la UNSA de La Paz. Aquí se estudia por áreas, pública, privada, administrativa. Yo tengo una maestría en Derecho Constitucional. Esa es mi área principal, aunque hago también penal. Constitucional es mi área principal, porque he trabajado muchos años en derechos humanos. Creo que es el área más importante del derecho, es transversal a todas, porque es la que te permite garantizar los derechos de las personas, el derecho a la defensa, la libertad de expresión, es decir, es el área que te permite garantizar que eres un Estado de Derecho y que te puedes defender como corresponde ante un juez. Gracias. ¿Le gusta realizar? Bueno, en mi familia nos hemos dedicado mucho a la parte de fútbol. También nadamos y jugamos fútbol. ¿Y para qué tipo? ¿A qué tipo le va? Aquí somos futbolistas, todos en casa. Por dos. Todos. Ya. De pelo. ¿Cuáles serían los valores que le inculcaron de niño dentro de su familia? Voy a mencionar. Mis padres nos han enseñado a trabajar, pero creo que un valor fundamental en nuestras vidas es la honestidad. Ellos nos han enseñado a ganar lo que corresponde debidamente, a respetar lo ajeno, a ser personas honestas, ser personas de bien, y es lo que yo hago con mis hijos. Creo que un valor transversal es la honestidad, obviamente la educación, el respeto y la humildad hacen a las personas grandes. Gracias. ¿Considera que a nivel académico nuestro país ha mejorado? Hay
Hay un área en el gobierno, medical se llama, depende del Ministerio de Educación, que es la que se encarga de hacer la medición de la calidad educativa. No sé verdaderamente cómo se hacen esas parametrizaciones, pero en mis tiempos la educación era mucho más exigente, había mucho más disciplina, había palo incluido para garantizar el respeto de los menores a los mayores y el cumplimiento de las instituciones educativas. Y obviamente había profesores bastante más disciplinados, ¿no? Yo estudié en un colegio fiscal aquí en La Paz, en la Universidad de 6 de Junio. La directora de mi colegio, doña Sara Requena, que la tengo presente, fue luego la vicerrectora de la Universidad Católica Boliviana. Y muchos de los profesores que he tenido eran docentes universitarios. Eso es lo que nos ha permitido tener buena educación. En mi promoción todos son profesionales, absolutamente todos. Creo que eso se debe al régimen en el que hemos sido educados, la colaboración que daban los padres, ¿no es cierto? Ahora, verdaderamente veo las cosas un poco distintas, pero son otros temas. ¿Usted considera que el ámbito político tendría pros y contras? ¿Por qué? Puedes preguntarle eso a Yanine Áñez, ¿no? Cuando la gente no te quiere, el contra es que te quiere meter preso. Y esa pobre señora, en mi criterio, ahí está pagando culpas ajenas, ¿no? Y el pro es como en el gobierno que vemos actualmente, o sea, cuando son compañeros ellos se protegen, se cuidan, se defienden y obviamente dejan en la impunidad muchas acciones que la sociedad reclama, ¿no es cierto? Pero el poder es temporal y eso tenemos que tenerlo claro, siempre es efímero, hay que actuar siempre con responsabilidad porque la vida da vueltas y hay que saber venir para participar en las acciones en esta vida. ¿Cuánto tiempo ejerció el cargo de ministro de gobierno y qué experiencia le dejó? Cuando Arturo Murillo fue sustituido en el último tramo del gobierno, asumí la responsabilidad de ser ministro muy pocos días, porque ya estábamos entrando al proceso electoral, ¿no es cierto? Y la instrucción de la presidenta entonces era garantizar un proceso transparente, tranquilo, que fue lo que hice, junto con otros ministros más y la ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas. Yo en realidad me he desempeñado más como viceministro de Ciudadanos Ciudadanos durante un largo periodo y he acompañado del Ministerio de la Presidencia también en corto tiempo el proceso de pacificación en el país. Antes de eso estaba en la Asamblea Legislativa, he sido diputado por mi región y he trabajado casi todo el periodo constitucional cumpliendo mi tarea de diputado nacional. Usted cuando pasó por el cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana, ¿cree que aumentó, rebajó los casos de lo que es, ¿no?, la inseguridad en todo esto? Lo que pasa es que recibimos un país caótico, ¿no? O sea, todo el mundo quería matarse, todo el mundo quería acercar a todo el mundo y acorralar a todo el mundo. Recibimos un país en muy alta conflictividad, bloqueado, militarizado en varias regiones y con mucha enfrentamiento en otras. Entonces, hay que ser muy responsable para el manejo de los números. Este gobierno siempre compara los resultados de ellos con la administración nuestra de 10 meses. Siempre los números van a ser mejores porque no había pandemia, bueno, ahora, porque no había restricciones, porque había comercio, por varias razones. En el caso de la inseguridad los números son muy fríos, ¿no? Es decir, se mide por el porcentaje en el crecimiento de asaltos, robos, violaciones, robos de vehículos y varios otros que no los trabajamos nosotros. En realidad son indicadores internacionales en base a los cuales trabajan las policías del mundo en coordinación con Interpol. Pero yo te diría que el nivel de conflictividad que recibimos en el país al que entregamos bajaron muchas cosas. A pesar de los pocos recursos y las malas condiciones, intentamos generar un clima de mayor tranquilidad. Obviamente la pandemia ha generado un escenario distinto. Nunca habíamos tenido que intentar estar en casa y obviamente con la gente en casa es más difícil para los ladrones robarse, ¿no es cierto? Y eso obviamente ha disminuido varios de los índices, igual los de criminalidad, pero creo que en todo caso hemos intentado entregar un país en paz. Claro. Muy bien, muchas gracias, señor Wilson Santamaría. Eso sería todo de la entrevista. Dale, muchas gracias. Que estés Hasta bien. luego.